noches, estamos pasando una tarde muy linda aquí en Radio Mitre. Vamos a iniciar ahora una especie de debate. La semana pasada estuvieron en un espacio similar Cynthia Houghton y Cecilia Marchand discutiendo la despenalización o no del aborto. Y hoy el tema que yo me gustaría pensar, y en esta sección de Titanes en el Barro, que tratamos de que dos personas se revuelquen en un ring lleno de barro y terminan todos manchados. No paramos hasta que haya sangre, sepan. Claro, y cuanto más gritos peor. Si puede volar una piña, eso no es necesario porque no se ve, claro, no se ve. La radio no toma ese tipo de cosas, pero yo puedo gritar fuerte. Es horrible que él dice no lo hagas. ¿Te cuesta mucho o te sale natural? Gritar me sale bastante naturalmente. Solo en política, Bueno. Vamos. A ver, el tema de debate es un tema serio. Siempre, a mí me pasa desde Cromañón en adelante, pero me parece a mí muy útil que se discuta la responsabilidad de los gobiernos en los temas más variados, sobre todo cuando hay vidas humanas en juego. Esto corresponde a un gobierno nacional cuando hay un accidente en una ruta y la ruta no se repara o no se cambia hace 25 años, o cuando hay un derrumbe en la ciudad de Buenos Aires. Habitualmente cuando se hablan estos debates, dadas las suspicacias que muchas veces en el ambiente, vos lo abrís respecto al gobierno nacional y dirés, está jugando para tal, lo abrís respecto al gobierno de la ciudad, está jugando para fulano de tal. Y a mí me parece que es muy importante que se debatan porque es poner la lupa sobre la responsabilidad de los gobiernos. Y cuando, como decía, voy a hacer una cita que a vos, Javier, te va a gustar, como decía el general, la gente es buena pero si se la vigila es mejor, y eso pasa con los gobiernos y pasa con todo el mundo. La discusión es cuán responsable es el gobierno de la ciudad sobre el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre, que al parecer, como mucho, ha costado una vida, como mucho, hay que todavía esclarecer eso. Y tenemos la alegría de recibir a Gabriela Cerruti, que es una aguerrida legisladora de la ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, y Álvaro González, que es legislador del PRO, expresidente de la Comisión de Presupuesto, expresidente y expresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. No sé, sugiero que hable Gabriela primero para por lo menos exponer los argumentos respecto de la supuesta responsabilidad del gobierno. A ver, yo creo que en situaciones como... Primero te quiero aclarar una cosa, digo, por lo menos una muerte, que lo dijiste y por lo menos es, pero a mí me parece que no hay que medir las tragedias como mucho, no hay que medir las tragedias en muertes, porque en definitiva, digo, hubo muchas muertes por derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, porque sucedió a Beara, porque sucedió sobre el gimnasio de Villa Urquiza, pero aún cuando no hay muertes es una tragedia. Digo, la gente que se quedó sin nada el viernes, sin su historia personal, afectiva, sin sus bienes, sin su casa, por más que haya indemnización, por más que haya lo que haya, se quedó sin su historia, digamos, ¿no? Hasta tienen que reconstruir todo. Digo, nos pasamos todos, creo, los diputados del PRO también, escuchando estos días las historias de los damnificados, viendo cómo solucionamos lo más urgente, pero es un desgarro que es una tragedia en sí misma. Yo creo que con las grandes ciudades, cuando estas cosas pasan, no son obviamente responsabilidad de uno solo. Acá hay una responsabilidad concomitante de las empresas privadas y los privados que están haciendo esto, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque hay empresarios privados que están construyendo solamente por lucro, solamente por inversión, no se está viendo si se construye en relación a las viviendas que se necesitan o el tipo de vivienda que se necesita en la ciudad de Buenos Aires. Se construyen viviendas para invertir que después no se venden, digamos. Se aprueban permisos a mansalva. De hecho, la aprobación de permisos desde el año pasado a subió un 89% de lo que se aprobó en el primer semestre del año pasado a lo que se aprobó el primer semestre de esto, y esto no está acompañado por una política de control de parte del gobierno de la ciudad, que a mi juicio tiene dos problemas. Uno es que no tienen ni los inspectores ni los técnicos capacitados para hacer esto, y la otra es que hay una cuestión de corrupción adentro de la Agencia de Control Gubernamental que está siendo investigada en una causa judicial. No lo digo yo, en el juzgado de Ramos Padilla hay una enorme causa judicial, de esas que les gusta investigar a Tato, donde hay escuchas telefónicas de pareja de la directora de Fiscalización y Control pidiendo coimas increíbles por habilitación, por no control, extorsionando que si no le pagaban la coima iban esa noche. La causa está avanzando, nosotros somos serializantes, por eso conozco bastante cómo está la causa, pero bueno, digo, hasta que el juez entonces pida, pero de hecho la directora de Fiscalización y Control tuvo que renunciar y pedir exhibición de prisión, o sea, está muy complicada en esta causa. Cuando todo esto se junta, tener situaciones explosivas como esta, si me dijeras que es el primero, diría, sentémonos todos a ver cuál es la novedad en la ciudad de Buenos Aires. Van 13 en lo que va del año, la verdad, y van 20 de esta gestión. 13 derrumbes mayores o menores, algunos más mediáticos y otros menos. Hoy, antes de venir para acá, vinieron dos chicas de Caballito, que se cayó hace 2 meses atrás en la casa de sus padres, que la mamá murió una semana después de un ataque cardíaco, ellos obviamente la relacionan con haber perdido todo en la casa, habían hecho una cantidad de denuncias, los inspectores van
porque después además lo que sucede es que los inspectores no van en el momento adecuado, no están capacitados para ver lo que están viendo, se tienen que hacer de otra manera. Nosotros votamos el año pasado en la legislatura. Por ejemplo, en este caso, la casa se derrumbó porque había una obra lindera. Había una obra lindera, los padres de los chicos venían haciendo las denuncias, habían ido los inspectores, dijeron que no pasaba nada y en algún momento se derrumbó. Nos dicen, un pozo se hace en 3 horas, ahora las máquinas cambiaron, entonces no se puede controlar ni poner un inspector. Digo, hay que buscar la manera porque no sucede en ninguna ciudad del mundo donde se construye un montón y se construye con las nuevas máquinas. Entonces tiene que haber una manera. Yo creo que en esto influye también que el lobby de la construcción forma parte del gobierno de la ciudad. Entonces, el año pasado votamos una ley por la cual el gobierno está obligado a enviar inspección de obra en el momento de la excavación y del pozo. Ayer el director de la Agencia de Control Comunal admitió que no la reglamentó y no la está poniendo en práctica porque la Cámara de la Construcción y la Cámara de Ingenieros le pidió que no la reglamentara. ¿Dónde dijo eso? Lo dijo en varios programas de radio y lo dijo cuando fue a presentar el presupuesto de la legislatura. Déjame fijar un argumento que me parece que puede dar pie a que Álvaro González responda. Vos dijiste que viene creciendo a qué ritmo la habilitación. Yo miré las estadísticas del año pasado y de este, y en el primer semestre hubo 89% más de habilitaciones, además de permiso de obra para viviendas que se denominan de multivivienda, que son los edificios, digamos, no para viviendas familiares. ¿Cuántas son? ¿De cuánta cantidad de obras se habla? En el primer semestre de este año hubo permiso de obra grande, digamos, 1.600. 1.685 creo que es el número. Álvaro. Sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Segundo, me parece saludable el debate desde este lugar. Creo que ha ocurrido una fatalidad y hay como dos miradas sobre la fatalidad. Está el oportunismo político por un lado y está el que quiere saber y desentrañar de una problemática de la ciudad que hoy nos toca administrar a nosotros, pero que en otras épocas han administrado otros y seguramente para el futuro terminan siendo otros espacios políticos. Y me parece que en ese sentido tenemos que trabajar para que todos vivamos más seguros. En ese entendimiento digo, quiero separar el oportunismo político de aquellos que realmente quieren preocuparse por un tema que me merece el mayor de los respetos. Yo he sido 2 años presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y he trabajado muchísimo en cuanto a este tema del boom de la construcción. Porque siempre la oposición, y con todo ello, cuando ustedes eran oposición en la época de Cromañón, también ponían el foco sobre las cosas de control de un gobierno que no estaba mal. Eso es de lo más natural. La oposición hace eso. Uno puede decir... Sí, pero vos no podés hacer una marcha como hizo la UOCRA ayer, diciendo que eran los denunciantes de este tipo de situaciones, cuando los papeles dicen otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los papeles dicen, primero, que las 2 denuncias que hizo la UOCRA, que en general denuncia todas las obras la UOCRA, las 2 denuncias que la hizo en una etapa de la obra que la obra no existía. O sea, vos mirás el reclamo de la UOCRA y dice, señores, vengan a ver porque están haciendo el hormigón armado de esta obra. No había hormigón armado, estaban terminando de demolerla para empezar. Entonces, si vos empezás a concatenar que la UOCRA, Gerardo Martínez lo quiere reemplazar a Moyano y que va Tomada, que es el ministro de Trabajo, a hacer una conferencia de prensa a la legislatura, digo, me parece que eso es oportunismo político. Pero está bien. El otro tema, y no es porque está Gaby acá, porque yo con Gaby he discutido y discuto muchísimo, normalmente no pensamos igual, pero yo no tengo por qué no reconocer que durante el fin de semana Gabriela me llamó por teléfono para preocuparse por la situación de aquellos que habían perdido su casa. No ya en la responsabilidad primaria de quién era el que había hecho el permiso, eso vino después. Su primera preocupación fue, Álvaro, ¿qué hacemos con las 29 familias que perdieron su departamento? Y no tengo empacho en decirlo al aire. Me llamó ella a mí. Yo hablé con María Eugenia Vidal, hablé con Horacio Rodríguez Larreta, me dijeron, Álvaro, la primera atención está en marcha, que cuando apareció no solo la Guardia de Auxilio, sino Buenos Aires presente, bueno, toda la situación, hasta el día de hoy, que el jefe de gobierno hizo un anuncio en donde dice, señores, aquellos que perdieron sus cosas, vamos a darle un crédito, un subsidio, no sé cómo, el formato jurídico no lo tengo todavía porque no llegó a la legislatura, en el entendimiento que lo que había que solucionar primero era la situación de angustia de aquellos que perdieron. A partir de ahí, vamos por el otro tema, que es de las responsabilidades. Hoy,
ocurre esta fatalidad, que también puede ser que hay una de muchas, sin dejar de reconocer que hubo en la ciudad muchísimos derrumbes. Todo cambia, es una ciudad que se mueve mucho, con tecnologías mucho más modernas, con situaciones y máquinas que son mucho más poderosas de lo que eran antes. Entonces, esto también hay que dejar que baje la espuma y que la justicia vea si la empresa que estaba haciendo la obra en Bartolomé Mitre utilizó los mecanismos que le dijo al gobierno que iba a utilizar para hacer esa obra. Primer dato. Segundo dato. Si eso no es así, hay una enorme irresponsabilidad, no solo desde el punto civil y, a mi gusto, penal, de aquel que ha cambiado el método con el que tenía que hacer. Yo soy abogado, no soy constructor, ni mucho menos, pero a mí me dicen que los expedientes que estaban aprobados como planos de obra tenían un método que se llamaba submuración, que es ir sacando por parte la tierra, vos vas amurando, eso lleva en la práctica 3 veces más de tiempo de las máquinas metidas en el lugar que hacen la excavación. O sea que es más caro. Es más caro. Muy bien. Según me dicen, porque todavía está sujeto a la pericia que tienen que hacer, porque nosotros estamos haciendo toda hipótesis de un lugar que no se podía ni entrar, producto de que hay incluso un vecino desaparecido y no se pudo ni siquiera buscar porque había peligro de lo que había quedado por derrumbarse. A mí me dicen que por lo que pudieron ver desde afuera algunos expertos en construcciones, esta gente ha utilizado otra metodología que se llama pilote de extracción. Entonces, Álvaro, ahí me doy cuenta que para vos, para el macrismo, para el gobierno, el principal foco está en la empresa. Está clarísimo. Gabriela, vos A ver, yo creo que las empresas han cambiado, que hay una cantidad de empresas irresponsables y de empresarios inescrupulosos. Ahora, esto es como decir, cambió el delito, cambiemos las fuerzas de seguridad para que sean capaces de hacer frente a ese delito. Digo, si ya no te sirven los viejos inspectores que iban, miraban y desde la vereda decían, está bien con esta máquina, necesitas ingenieros, expertos en submuración o pilotos o lo que fuera, ponelos. De hecho, una de las discusiones que tuvimos con Ibáñez, que es el presidente de la Agencia de Control, la semana pasada, es por qué no había presupuesto en la Agencia de Control Comunal puesto para el presupuesto del año que viene para subir la cantidad de inspectores, porque por la ley que habíamos votado en la legislatura iban a necesitar más inspectores. Yo no tengo dudas de que acá hay una responsabilidad del privado. Digo, ahora, yo no le voy a cambiar la cabeza al privado. Lo que tengo que hacer como Estado es controlarlo. Lo que tengo que hacer como Estado es estar presente. Si un día deciden salir a matar gente en la calle, no puedo contestar como Macri, no le voy a poner un policía a cada ciudadano. Bueno, soy el Estado, me tengo que hacer responsable de que eso no suceda. Ahora, operativamente se puede poner un inspector en cada obra en el momento que hacen el pozo. Es imposible. No es imposible. La verdad es que no es imposible si tuviera la Agencia de Control la cantidad de personal necesario y capacitado. Gaby, es como poner un vigilante en cada semáforo para ver si un tipo pasa o no semáforo en rojo. Por algo hay un colegio que es el colegio que te matricula y te da la aptitud para hacer determinadas cuestiones. Que se negó a reglamentar la ley. Bueno, no sé, eso es lo que decís vos, a mí no me consta. No, lo dijo él, estuvo anoche en un programa, en el programa de Silvestre, y dijo, nosotros nos opusimos a la ley la oportunidad de verte. Porque nos pareció que no hay gente capacitada. De todos modos, me parece que si dijo eso, no tiene ningún sentido ni ninguna validez, porque a mí, pero Ibáñez dijo, no la reglamenté. A mí me han ido a ver, a vos te van a ver a alquilar un montón de fulano que tienen algunos intereses sobre el tema que estamos tratando nosotros y lo atendés o no lo atendés, digamos. Pero consultarle al presidente de la Agencia de Control Comunal, se lo voy a consultar. Desde mi punto de vista me parece... Consultamos con las cámaras y los colegios y nos dijeron que no había que reglamentarlo. Si lo dijo es un error, cosa que no puedo aseverar que lo haya dicho porque ningún colegio profesional articula con el Estado situaciones que tiene que hacer el Estado. Entonces, vos podés pedirle una opinión técnica, Álvaro, con lo cual es válido, pero me parece que de ahí a que el colegio profesional haga o no haga lo que tiene que hacer, me parece. No, quiero focalizar un poquito porque entran 1000 discusiones al mismo tiempo y solamente una cuestión. Gabriela decía, hay habilitación o autorizaciones para 1600 obras en un año. 6 meses, el primer semestre. Bueno, el primer semestre, eso... 1.600, 300 y pico por mes, 10 por día, ponerlo de promedio. No parece que sea necesidad de muchos inspectores para el momento de excavación. Digo, pensemos en el futuro. Además, no todas son con edificios linderos. También pensando en el futuro, Ernesto, te podría decir, también podés cerrar el tema de la excavación. Decir, bueno, a partir de ahora, ¿cuántos permisos hay
o cuántas empresas hay con capacidad y solvencia técnica, patrimonial para realizar este tipo de tareas? Bueno, habrá 5, habrá 10, estos son los requisitos. La matrícula del profesional que comanda la máquina tendrá que tener algún curso de mayor especialización. El fulano que tiene que estar en la obra tendrá que tener una responsabilidad mayor. Todo se puede hacer. Y en este entendimiento creo que nosotros, o por lo menos a mí desde casi 8 años que llevo en la legislatura, nunca nos hemos opuesto a recibir sugerencias en cuanto a modificaciones que se tienen que hacer. Yo lo que quiero dejar absolutamente claro, que no hay una connivencia del Estado con los particulares como por ahí se quiere hacer creer, para que no somos Pedro Picapiedra, qué sé yo, impulsores de la construcción indiscriminada en la ciudad. Nos ha tocado, producto a lo mejor de las políticas que llevan adelante los amigos de Gabriela, que hubo una etapa en esta ciudad donde hubo un boom de la construcción. Eso es evidente, no lo provocó el gobierno subnacional. Pero producto de la política que llevan adelante los amigos de Mauricio, en este gobierno está Caputo, que es uno de los mayores constructores. ¿Qué tiene que ver Caputo está todo el lobby empresario de la construcción metido adentro del gobierno? Son ministros los miembros del lobby de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. No es que... ¿Pero qué tiene que ver Caputo? Es como si yo te lo trajera acá a Jaime a la mesa. Escúchame, ¿qué tiene que ver Jaime como... que Jaime es como Caputo, es problema tuyo, yo no dije eso. No, yo lo que te quiero decir es que vos involucras a personas que no son parte del gobierno. Caputo es amigo de Macri desde que iban al colegio secundario. ¿Qué crees? Que tampoco tenga amigos, Macri. No, Álvaro, lo que yo te estoy diciendo es que son miradas sobre los temas. Digo, un empresario que viene de la construcción y que tiene su gobierno constituido por la mitad de los mayores constructores de la ciudad de Buenos Aires tiene una mirada sobre la construcción que no es la misma. Porque lo que vos decís de los permisos, Ernesto, a eso hay que restarle. En realidad, los problemas son con las obras que tienen demolición y excavación. No todas, digamos. Las torres, uno puede estar de acuerdo o no con las torres de Puerto Madero, pero no tienen, digamos, este tipo de problema cuando las construyen. Con lo cual todo obviamente se achica mucho y se podrían poner más requisitos y se podría decir que no todo se puede hacer, Gabriela, pero la verdad... volvamos al tema. Déjame agregar una cosita, así como le pregunté al respecto de lo que vos decís. No me imagino que Macri sea suicida. Puedo entender que Macri pueda tener interés en el área, pero no en el área de construcción, amigos, lobby, todo eso lo puedo entender, pero no al costo de serrucharse su propio piso, que es su carrera política. Pero van 13 derrumbes, Ernesto. O sea, si esta discusión la hubiéramos tenido después del primero, yo te diría, no saben qué hacer. Que las cosas se hacen a propósito. Digo, la verdad, estaríamos teniendo completamente otra discusión si no hubiera salido corriendo las familias de esa casa ese día. O sea, estaríamos teniendo otra discusión y estaríamos mirando el tema de otro momento. Reconociendo que el gobierno actuó en tiempo y en forma a producto de un llamado telefónico, entonces el sistema de emergencia funcionó. Álvaro, que aprovecho este momento para agradecerles a todos aquellos que se hicieron presentes dentro del sistema de emergencia de la ciudad, como los bomberos de la Policía Federal, que rápidamente se hicieron cargo de la situación y evacuaron el edificio, porque también hay que decir las cosas bien, las que se hacen bien. Entonces, no es todo crítica, Gabriela. Y yo entiendo que ustedes tengan que siempre estar... Tengo amigas que viven tengo una amiga que vive en el 10º piso, hablamos de esto, te lo conté, bajaron corriendo porque el portero les iba avisando, cuando llegaron abajo llegó la guardia de auxilio. ¿Y quién fue la que dio la orden de desalojo? Pero el portero. Sí, el portero no, estaba la arquitecta, está en los registros de los llamados. No importa, estaba la arquitecta yo lo que te estoy diciendo es que esta discusión, hasta dónde, Macri no es suicida, yo quiero que no seamos todos suicidas, hasta dónde vamos a llevar el límite y el punto de no poder solucionar este tema, cuando por suerte no estaban las familias adentro de la vivienda, pero si llegaban a estar las familias, todos estábamos hablando de otra tragedia enorme, como ya sucedió una tragedia enorme en la ciudad de Buenos Aires. No hubo tragedia porque también el Estado estuvo presente en su momento. Y por buena fortuna. Cierre con un minuto cada uno, cerramos primero. A ver, yo creo, porque aparte me parece que en la discusión también dejamos de lado el tema de la corrupción en la Agencia de Control Comunal, que es fundamental. Digo, vos no puedes estar confiando en inspectores, que no digo ellos, que tienen jefes, que están cuestionados penalmente en una causa judicial por corrupción, por cohecho, donde están las cintas grabadas, donde el novio de la directora dice 20.000 para habilitarte tal obra o 20.000 para que no vaya el inspector. Entonces me parece que la corrupción en la Agencia de Control Comunal y en general estos lugares son muy difíciles en todos los estados y en toda la historia, pero hay que meterse de lleno. De hecho creamos una Agencia de Control Comunal por pedido del macrismo para que tenga autarquía y autonomía. Esto es un tema, y la otra es empezar a controlar los permisos de vivienda y pensar la ciudad. Hay que pensar que se construya vivienda para quienes necesitan vivienda y que no sea simplemente una burbuja que va a darle más rédito y dar más inseguridad a los habitantes de la ciudad. Álvaro. Bien, referido al primer tema, que es el tema de la corrupción,
cuando se efectuó la denuncia, lo primero que se hizo fue separar a los funcionarios, con lo cual no hubo ningún amparo de ninguna cuestión política que se haga sospechoso al gobierno de tener algo que ver. ¿Puede haber un funcionario infiel? Sí, los hay. De hecho, los hay en esta administración, y cuando fueron denunciados, el mismo gobierno le dijo: señor, de un paso al costado hasta que la justicia diga si usted es inocente, pero en principio, de un paso al costado. Cosa que no ocurre en otras administraciones. Y en el segundo tema ya es más difícil, porque, digamos, mientras uno viva en el sistema capitalista, esto de pensar si el que invierte la plata la invierte para hacer un monoambiente o un departamento de 2 ambientes, es más complicado. Sí creo, y estoy dispuesto, y así lo he hecho durante todo este tiempo que me ha tocado estar en la legislatura, en donde no tenemos mayoría, estar dispuesto a decir, bueno, nosotros pensamos la ciudad de esta forma, porque esta administración fue la que aprobó el plan urbano ambiental. Entonces hay un límite, pero bueno, yo creo que nos tiene que servir esta fatalidad no para seguir peleando y buscando solo quién es el responsable, sino también para pensar la ciudad en una ciudad más segura y más inclusiva. Bueno, Gabriela Cerruti, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por No Encuentro, y Bárbara González, legislador del PRO, fueron realmente un fiasco, porque no se agarraron a trompada, no se tiraron con nada, no se insultaron. Tampoco ustedes aportaron nada. Pónganle un poco de pila, ¿viste? Yo trataba, pero era interesante escucharlos hablar serenamente, me quedé pensando, pero no garpa esto, no garpa. Vamos a tener que hacer debate con algún tipo de provocación más salvaje. Te dije, voy a traer jugador de fútbol, eso sí. Gracias por habernos invitado. Gracias por haber venido. La próxima nos invitamos nosotros. Un minuto, faltan para las 4 de la tarde. Terminó el debate, música que hace bien ahora con nosotros.